Hola hermanitos, ¿cómo están? Bueno, el video anterior se me cortó un poco por el asunto de un poco de mucha información en el celular. Pero ahora ya estamos bien y vamos a seguir entregando lo que hay que entregar, que es eh, entregar el mensaje que uno tiene que, ¿cómo se llama? Eh, Tratar ¿cómo se llama? Seguir lo que ya se nos ha entregado. Y bueno, creo que en el otro video hablábamos de importante, la importancia que tiene la formación de los papás, de que todo lo que recibe un niño es como el futuro de lo que a él le espera, porque dentro de la formación están, ¿cómo se llama? Está la situación de los hábitos, los tratos, las palabras, que son hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras son las que de repente en los niños son los que también más llegan, las actitudes, bueno, lo que hablamos, los hábitos, si el papá tenía el hábito de tomar café de todo el tiempo, entonces el niño igual se fija en eso y queda, o sea, todo lo que hace, los hábitos que tienen los papás, los heredan los hijos por lo que ellos absorbieron cuando eran pequeños. Entonces de repente las personas se preguntan, bueno, ¿por qué soy tan bueno para el café? Y de repente toman conciencia de que se recuerdan que el papá tomaba siempre café o la mamá mucho café y ellos siguieron ese hábito. Al final quizás a ellos ni les gustaba el café, pero lo hacían por una situación de hábito. Bueno, y lo otro, ¿cómo se llama? Lo que se le dice a los niños, eh, ¿cómo se llama? Lo que hablé un poco antes, que los niños absorben todo tipo de aprobación o desaprobación. Lo importante es que tratar de los niños siempre darles fuerza, aprobarlos siempre, ¿cómo se llama? Darles como esa autoestima, tirarla para arriba, diciéndole cosas que son reales, que son niños inteligentes, que únicos, todos los niños son inteligentes, los niños tienen una capacidad enorme de observación. Más que nada los niños igual se fijan mucho en la coherencia de los padres. Si el papá le dice una cosa y no hace lo que dice, el niño igual, ¿cómo se llama? Lo toma en cuenta y, ¿cómo se llama? Se puede ir decepcionando y puede ir tomando esa forma también de los papás. Bueno, pero eso es una responsabilidad de, como decía yo antes, los papás también seguían por sus papás y así pues ¿cómo se llama? Es un principio de antes de lo que se le ha dado a cada uno. Cada persona tiene, como se dice, un principio y una formación. Si la formación no estuvo bien y nadie tomó conciencia de que esa formación no era la correcta, se sigue, ¿cómo se llama? Se sigue teniendo, como se llama, ignorancia más problemas en la vida. Entonces es importante que uno realmente trate de eso, de cómo se llama, de ver cómo educa a los hijos, tratar al máximo de ver cómo estar consciente de que su pasado será su futuro. ¿Por qué? Porque cuando son grandes, todo lo que hay dentro de la formación aflora. Cuando tienes como entre 20, 25 años, 30 años, sale esa parte de que haces cosas que no sabes por qué las haces, o tienes inseguridad y esas inseguridades son implantadas por la formación de los papás. Entonces
Importante que se tome conciencia de eso y se liberen y sean auténticos, porque muchas veces son imitaciones de los papás y no es la autenticidad de ellos mismos o de cada uno. Ahí es por donde uno tiene que aprender a conocerse poco a poco y darse cuenta de quién es uno. Y eso es ¿cómo se llama? Es paulatino, de dejar de imitar, porque como de repente no se le da la identidad apropiada, de que las características, no se valoriza la personalidad que tiene el niño, entonces algunas veces ellos crean imágenes de otros, como se puede decir, ponen su visión en otros ejemplos, creyéndose o tomando, no tomando en cuenta su valiosa vida y su personalidad y su forma de ser y la abocan en otras personas, entonces imitan la vida ¿cómo se llama?, de personas que admiran y todo eso. Como que le gustaría ser como ellos, pero no se valorizan ellos que pueden tener, como se llama, bueno, todos tienen somos únicos, como dije la otra vez, únicos dentro de la forma de, único en cuanto a nuestra personalidad, única y irrepetible, como dije la otra vez. Bueno, eso es para ir aclarando lo que no alcancé a hablar en el otro video y seguir conversando, que es importante. Miren, yo hace poco vi no es una crítica, pero sí es algo infantil por ser salió vi por intermedio del internet un video donde salía un testimonio de bueno, para mí no es nadie, a ver, somos todos hermanos, y una joven que era, ¿cómo se llama?, que había tomado su hábito y todo eso, y que, ¿cómo se llama?, ella decía que había visto a Jesús y que le había sacado una foto y que Jesús le había hablado unos mensajes, esos mensajes, ¿cómo se llama?, eh, ¿cómo les explico? No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver perdón, disculpe que sea así, pero no tiene nada que ver con lo que Jesús quiere decirnos a nosotros. Él no está en una esta de, a ver, chuta, todo se está perdiendo, según lo que dice el mensaje, de que se están perdiendo por la violencia, que el mundo está en una situación, ¿cómo se llama?, incontrolada. Eso no lo dice Jesús. Jesús sabe lo que pasa y sabe el futuro que tiene la humanidad. Así que también muestra una foto donde Jesús sale con lágrimas de, ¿cómo se llama?, de sangre, una cantidad de cosas que yo lo que me doy cuenta es que eso es parte de una manipulación. No es que no es la palabra creer, sino que uno sabe que eso no es así, sabe que Jesús, si va a presentarse a una persona, es para comunicarle que Dios es puro amor, y es un amor extraordinario, y cómo se llama, y que la humanidad vaya avanzando, y que qué pecados, Dios no está viendo pecado. La persona cuando comete errores son como responsabilidades, falta la responsabilidad, ¿no? Pero eso no es ninguna cosa que no lo pueda volver a lograr, porque volver a tomar conciencia de la divinidad o tomar conciencia de la divinidad te hace responsable. Así que eso es como se llama, poco, con poco, no tiene consistencia lo que se está diciendo ahí. Bueno, y hay un montón de cosas, de apariciones, de que se van al infierno y mezclan ahí a la Virgen y todo eso. Bueno, en parte de que la iglesia que en realidad inventa cosas que no realmente las manipulan para que la gente, ¿cómo se llama?,
siga con el miedo y siga con las tonteras que le mete la iglesia, lo mete esta parte de la ignorancia, de crearles miedo para que no se salgan de donde están. Porque si se salen va a ser para ellos una mala suerte, Dios los va a dejar, Dios ya no va a estar con ellos son herejes, ya se salen. Hay una esta donde se sale también, hablando de eso, de los cátaros, que la Inquisición los mató a todos porque pensaban diferente, porque ellos decían que había un Dios dentro de cada uno. Y bueno, hay una cantidad de historias donde la Iglesia Católica mata gente por esconder la verdad. Y eso yo lo creo que es parte de la ignorancia, la violencia y ¿cómo se llama? Asesinar personas por ¿cómo se llama? Diciendo que un mandato de Dios es totalmente estúpido. Disculpen la palabra, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Por eso siempre le estoy diciendo el margen ¿cómo se llama? El encuadre. No hay que salirse de eso. Todo mensaje, hay millones de personas que, no sé, por intermedio de lo que yo hago, hablan cosas muy infantiles. A ver, escuché la otra vez a ver, de, de la última batalla entre Dios y ¿no? entre Jesús y que Lucifer y todas esas tonteras no existen. Eso no, Dios no tiene rivales, Dios no existe una situación de, ¿cómo se llama?, de otro Dios. Hay un solo Dios y no puede haber una parte, ¿cómo se llama?, que limite a Dios. Dios es amor y lo que pasa es que no se tiene esa perspectiva de saber que Dios es inmensamente poderoso, infinitamente poderoso. Ninguna creación puede, ¿cómo se llama?, rebelarse contra Dios. Eso, sobre todo fuera de este, ¿cómo se llama?, de esta parte, se puede decir, holograma o robótica perfecta, que va hasta muy años luz, muy avanzada, que nosotros estamos dentro de una situación o una eh, vivencia experimental muy avanzada, que nos hace darnos cuenta que, o sea, nos creemos que es la realidad, pero bueno, no es tal. Entonces la realidad es mucho más hermosa, mucho más, está mucho años luz a lo que nosotros creemos que es la realidad. Como le decía en el video anterior, es como el niño que juega con un autito y él es un juego y el autito no es un auto de verdad, el auto es algo de una cosa de un juguete de plástico que, ¿cómo se llama?, que tiene cuerdas y anda, o batería o cosas así, de ¿cómo se llama?, es algo como un referente a un auto de verdad. El auto de verdad es mucho más complicado, se rige por gasolina, por motores, entonces es totalmente, a pesar que no es tan, la comparación que estoy haciendo es una cosa pequeña, pero en la realidad es mucho, infinitamente superior a lo que nosotros estamos viendo. Los colores, miren, no es necesario, como decía en otro video, no es necesario que uno ya salga del cuerpo porque ya tiene conciencia y se da cuenta de repente ¿cómo se llama? Tiene la conciencia ya de una persona que ya ha salido. O sea, yo de repente uno está en una posición, no yo, sino que somos muchos los que estamos en una posición donde el espíritu, o sea, el espíritu somos nosotros, una esencia, somos nosotros mismos y estamos dentro de un cuerpo limitado, muy limitado, demasiadamente limitado.
nuestra capacidad es ilimitada, entonces estamos rigiéndonos por no encarcelados, como dicen en unos videos como medio se le llama ignorancia también, no, es una decisión y los otros no nos pasa nada, solamente los limitamos y eso no causa ni una atraso en nuestra evolución, todo lo contrario, nos hace ser más humildes, nos hace conocer lo que es la limitación y nos hace, ¿cómo se llama? Nos da valor, nos da superación, nos da crecimiento, todo lo que estamos viviendo. Así que eso hay que tenerlo clarísimo, hermanos. Eh, si sienten raro de repente, porque yo les digo hermanos, es que somos hermanos, todos somos hermanos, creación de la divinidad. Como dije en otro video, somos los otros somos creación de Dios, somos celestiales. Dios es diferente a nosotros porque Él es Dios, es divino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? De que Él, como lo que dije, Él se imagina y aparece y crea ¿cómo se llama? Al individuo, crea una personalidad. Entonces, un ser, una esencia, eso nosotros podemos solamente transformar cosas. Eh, Nosotros podemos no crear, sino que formar cosas. No tenemos la capacidad de crear, de imaginar y crear cosas, o sea, de que aparezcan cosas. Donde no hay nada, aparezca una esencia. Eso en el ser humano no, en el ser celestial no puede, porque no es Dios. Nosotros no somos Dios. Somos hijos de Dios. Entonces somos seres creados por Dios y al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Es una creación de Dios. Nos podemos aproximar a Dios, pero no llegar a ser como Dios, a no ser que Él esté en nosotros y por el poder que Él tiene podamos crear. Eso es otra cosa, por eso está la chispa divina dentro de nosotros, para poder nosotros junto con Él hacer ¿cómo se llama? Lo que imaginemos, Él nos ayuda a crear. Eso es diferente. No lo hacemos con el poder que Él tiene, no que nosotros tenemos poder, pero no tan, ¿cómo se llama? No tenemos ese poder divino, tenemos un poder celestial. El poder celestial es poder transformar cosas, hacer cosas, crear, podemos formar universos, dando códigos, viendo código, que se junte la materia, que se haga la materia, todo eso. Podemos hacer, ¿cómo se llama? Manipular la otra materia, esta es una materia, pero hay una materia tangible que es la otra realidad. Esta es una materia como visual, o sea, ¿cómo se llama? Tridimensional, eso está en una dimensión. Y la materia, la que es más concreta, está fuera o sea, no es perceptible, es invisible a nuestra visión de como seres dentro de este mundo físico y aproximadamente a la realidad. Es muy pequeña, como le decía, la comparación es muy baja, ¿cómo se llama? La forma que tenemos nosotros, muy primitiva, de una realidad solamente como si fuera hecho de humo, se lo puedo decir. Entonces, hijos, hermanos, eso es lo importante. Voy a